Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Tal como he prometido, vamos a terminar la cuarta reflexión titulada El Camino a Cristo. Hoy va a definir, ¿verdad?, como no puede ser de otra manera, esta experiencia maravillosa, ¿verdad?, cómo se manifiesta la presencia de Cristo en nuestro templo y cómo tratar de preservar, ¿verdad?, esta conexión vital. Pero antes de entrar en la reflexión, hace una hora, alguien me dejaba un mensaje. Y esto no es... Dejo este mensaje, ¿verdad?, porque no quiero señalar, no voy a poner el nombre de nadie porque no esta es la idea. Pero segurísimo que hay más gente que puede ser que haya pensado así, aunque también quiero agradecer a todos aquellos que siguen estos materiales y que desean crecer, ¿verdad?, porque todo lo que tratamos aquí de entender es lo escrito está, no son mis palabras, no son mis ideas, no son mis conceptos, sino lo que el mismo Cristo nos dejó para poder crecer, para poder desarrollarnos, ¿verdad? Sin embargo, segurísimo que también hay gente como esta persona que me dejó este mensaje y dice, basta ya de seguir engañando. Claro, ¿por qué esta gente piensa así? De hecho, empezamos la reflexión, ¿verdad?, por ahí, porque este fue el error de toda nuestra historia, ¿verdad? No comprender lo que Dios quería que comprendamos, ¿verdad? En realidad, yo hubiese dicho, basta, en lugar de basta ya de seguir engañando, yo diría basta ya de seguir engañado, ¿verdad? Porque así hubiese aceptado una realidad a la cual se niega, a la cual le resulta extraña, ¿verdad? Y ahora os explico por qué. Porque eso es lo que está pasando en realidad, ¿verdad? Desgraciadamente, al pueblo final, y lo estoy diciendo en términos generales, sé que hay un remanente y habrá un remanente final, ¿verdad? Una última generación que comprenderá toda la verdad. Y de hecho esta generación se está formando, ¿verdad? No son muchos, pero Dios no necesita cantidad, sino calidad, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que ocurre con esta gente? ¿Por qué se niegan a crecer? Pues porque necesitan un Cordero de Dios que gotee sangre constantemente. Porque les gusta este mundo. Porque les gusta cómo están. Porque creen que lo tienen claro y lo tienen todo. Sin entender lo que precisamente la reflexión decía, que hay una parte que falta de nosotros desde la misma creación y es la misma presencia de Dios en este templo, ¿verdad? No sienten esta necesidad. Esto le pasó al pueblo judío, ¿verdad? Y esto le pasa a todos aquellos que se han quedado en el lugar santo con la necesidad de traer un cordero sangrando una y otra vez que les perdone el pecado, pero se niegan bajo todos los aspectos y conceptos de entrar con Cristo en el lugar santísimo. ¿Y qué se encontraría si entrarían con Cristo en el lugar santísimo? ¿Qué pasaría si entenderían Daniel 8:14? 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Descubrirían, como los pioneros, el arca del pacto. ¿Y qué encontrarían ahí en el arca del pacto? Porque en realidad en el lugar santísimo es lo único que hay. Las tablas de la ley otra vez. De nuevo las tablas de la ley, la maná y la vara de Aarón. Claro, esto nos habla de Sinaí, ¿verdad? Del peregrinaje del pueblo judío, ¿verdad? Del Egipto a Sinaí, donde es la cumbre en donde Dios quiere revelarles algo. Y de nuevo nos encontramos ante la misma prueba. Las tablas de la ley. Pero la gran pregunta es, ¿y qué representan? ¿Por qué un peregrinaje desde Sinaí hasta hoy para encontrarnos con lo mismo?
O sea que estamos ante la misma prueba. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué significa? ¿Por qué Dios nos coloca de nuevo ante las tablas de la ley? ¿Qué me quiere transmitir? ¿Qué no he entendido? ¿En dónde me he equivocado? Y no entiendo el símbolo, ¿verdad? No entiendo a quién representa. Las tablas de la ley representan al Padre, su Espíritu, ¿verdad? Sin el cual no hay vida, no hay conformidad con el carácter de Dios. Y desgraciadamente nos negamos a aceptar esta realidad, nos negamos a crecer para entender esta realidad. Nosotros, una y otra vez, necesitamos estudiar la carrera de ingeniería, pero nunca llegamos a obtener el título, porque no estamos seguros. Basta ya de seguir engañando. Y vuelta a empezar, y vuelta a empezar. Querido, ¿cuántas veces quieres encontrarte ante las tablas de la ley? ¿Cuántas veces necesitas encontrarte con las tablas de la ley para entender la lección? ¿Cuántas veces, querido? Y eso es precisamente lo que Dios trata de ayudarnos a comprender en el día de la expiación, en el lugar santísimo, la purificación del pueblo de Dios del pecado. ¿Y qué significa todo esto? Y nos negamos a crecer, queridos. Por eso, mucha gente se ha quedado en el lugar santo. Incluso el pueblo escogido por Dios se ha vuelto al lugar santo. Por esto se niega a entender. Y creen que este es un engaño. Y volvemos a incurrir en el mismo error de siempre. Lo vuelvo a recalcar. Sinaí, la venida de Cristo, 1844, donde la mayoría, excepto un grupo pequeño, aceptó Daniel 8:14, trató de entender qué significa. Se equivocaron en el inicio pensando que es el fin entonces, pero no se dieron cuenta que era el paso del lugar santo de una obra a otra obra en el lugar santísimo, ¿verdad? Pero desgraciadamente fue solamente un grupo pequeño. Y este grupo pequeño también se negó a entender cuando se encontraron con el arca del pacto en el lugar santísimo y encontraron la tabla de la ley. De nuevo dijeron: queremos la ley, necesitamos obedecer la ley. Y cuando se les dio el mensaje Cristo, nuestra justicia, que era el culmen, la cumbre del entendimiento, del símbolo que representan, lo mismo que este pobre hombre, y cuántos habrá como él, desgraciadamente, creían que era un engaño, que era la obra del enemigo, cuando ya estaban engañados, ¿verdad? En no aceptar la profundidad de lo que representa el símbolo, ¿verdad? Las tablas de la ley, la maná y la vara de Aarón. Se negaron a entender qué significa todo aquello. Y creyeron, desgraciadamente, como este pobre hombre, que es un engaño. ¿Cuál fue el resultado? Rechazaron el mensaje, el Espíritu Santo se retiró, y estamos deambulando por el desierto, sin rumbo, no entendiendo qué nos pasa, pero nos pasan muchas cosas, y no entendemos. ¿Por qué? Porque nos negamos a entrar en el lugar santísimo con Cristo, nos negamos a recorrer el camino de Emaús para que Cristo nos explique su voluntad, no lo que yo creo, su voluntad. Y por eso me dice una y otra vez, el yo tiene que morir. Deja de creer lo que tú quieres creer. Escúchame a mí, entiéndeme, porque te quiero salvar, pero a la manera que Dios lo planteó y no a la manera que tú crees o deseas. Y esta es nuestra desgracia realidad, mis queridos hermanos. Nos negamos a entrar en el lugar santísimo con Cristo para que nos justifique y nos presente ante el Padre como primicias de toda la historia de la humanidad. Una generación que glorifica a Dios. Hoy, hasta el pueblo de Dios niega
semejante realidad porque creen que es un engaño. Ellos tienen una solución humana y se niegan a escuchar, a aceptar, a obedecer el plan de Dios. Es sorprendente. Pero queridos, o nos sometemos a Cristo o moriremos, desgraciadamente. Vamos a entrar en el texto de hoy, mis queridos hermanos, y vamos a ver qué es lo que nos quiere transmitir Cristo, queridos. Necesitamos entender lo que Cristo nos tiene que decir, no lo que nosotros creemos, lo que a nosotros nos parece, o entendemos que este tiene que ser el camino, sino lo que Dios me dice. Soy yo el que se tiene que someter, y no es Él que se tiene que someter a mí, porque de esta manera moriré, desgraciadamente, porque me niego a creer, me niego a terminar la carrera de ingeniería, de obtener el título. Cuando estamos cerca del título, una y otra vez, la historia lo confirma, hemos fracasado, porque hemos confiado en nosotros y hemos negado aceptar la realidad que Dios nos presentaba a su manera, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Es una nueva creación, queridos. Eso es lo que trata de decirnos. Necesitamos comprender esta profunda realidad. Dice, las cosas viejas han pasado. He aquí que todas son hechas nuevas. ¿Entendemos a dónde nos quiere llevar Cristo? ¿Entendemos este proceso? ¿Queremos aceptarlo? ¿Deseamos someternos a Él? ¿O creemos que somos suficientes, que hemos entendido, que tenemos la verdad y que no nos falta nada en realidad? Negando incluso el mensaje dirigido a la iglesia de la Odisea, el pueblo que vive precisamente en el día de la expiación. Y no queremos entender el mensaje. Nosotros somos autosuficientes. Lo tenemos claro. No necesitamos nada, ¿verdad? ¿Y por qué se perderán? Por la autosuficiencia. Nada más que el poder divino puede regenerar el corazón humano e impregnar las almas con el amor de Cristo, con el Espíritu de Cristo. Y necesitamos entender esto, querido, porque no queremos aceptar esta realidad. No queremos aceptar la solución de Dios para nosotros. ¿Verdad? Dice que se manifestará siempre con el amor a aquellos por los que murió. Y aquí surge la pregunta clave, queridos. Nosotros creemos que nos contamos en la iglesia. La pregunta clave es, ¿tenemos el Espíritu? ¿Estamos experimentando nosotros lo que aquí nos dice? Dice, nada más que el poder divino puede regenerar el corazón humano e impregnar las almas, la iglesia, ¿verdad?, con el amor de Cristo, que se manifestará con el amor a aquellos por los que murió. ¿Es esa nuestra experiencia en verdad? Necesitamos ser honestos. Si queremos seguir siendo hipócritas, adelante. Pero yo diría que ya es la hora de sentir que nos falta algo. Que nos falta algo. Esta experiencia nosotros no la vivimos. Simulamos vivirla, pero no la vivimos, queridos. Desgraciadamente. El fruto del Espíritu es el amor, la alegría, la paz, la longanimidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Es esta nuestra experiencia? ¿En verdad? Si es así, amén. Pero si no lo es, queridos, es la hora de mirarnos en el espejo y aceptar la realidad. Nos falta algo, ¿verdad? Cuando un hombre se convierte a Dios, se le suministra un nuevo gusto moral, un nuevo entendimiento, una vida nueva, otra cosa que no haya experimentado hasta aquel momento, ¿verdad? Se le da una nueva fuerza motriz, una energía vital.
¿Y qué es esta energía vital, queridos? Llama a las cosas que Dios ama, porque su vida está unida por la cadena de oro de las promesas inmutables a la vida de Jesús. El amor, la alegría, la paz y la inexpresable gratitud impregnarán el alma, y el lenguaje de aquel que es bendecido será: tu mansedumbre me ha engrandecido, tu espíritu me ha hecho entender, tu experiencia, tu sacrificio, toda tu obra, mi Dios, Cristo. Necesitamos experimentar esto, queridos, los encantos de Jesús, esta obra que desgraciadamente no se le ve y lo peor, ni se le espera. Porque nosotros somos autosuficientes. Creemos que ya lo tenemos, ya lo experimentamos. Queridos, es hora de despertar. Es hora de acudir a la boda del Cordero si queremos experimentar en nuestras vidas esta auténtica experiencia. Dejar de ser autosuficientes, dejar de creer que sabemos. Nosotros tenemos la verdad. Incurrimos una y otra vez en el mismo error, ¿verdad? Pero aquellos que esperan contemplar un cambio mágico en sus caracteres, sin un esfuerzo decidido de su parte para superar el pecado, se verán decepcionados. ¿Y qué implica esto, queridos? ¿Qué implica esto? Una vigilancia constante, un tratar de estar conectados con el Espíritu, sin el cual no podemos, queridos. Necesitamos gustar esta experiencia, probar esta experiencia, para experimentar los encantos de Jesús, una realidad viva, una transformación real en nuestras vidas. Dejar de probar hipocresías y experiencias, ¿verdad?, que no son Cristo mi justicia. Dice, se verán decepcionados. No tenemos ninguna razón para temer mientras miramos a Jesús y creemos en su palabra. Le creemos a Él cuando promete que Él me transformará, pero necesita mi parte. Por eso nos dijo aquí, pero aquellos que esperan contemplar un cambio mágico en sus caracteres, sin hacer nada, sin esforzarse de nada, sin vigilar nada, ¿verdad? Un cambio mágico, un milagro, ¿verdad? Sin un esfuerzo decidido de su parte para superar el pecado, para no gustarme este mundo, para odiar el pecado en todo lo profundo que representa y empezar a amar las cosas que Cristo ama. Por eso nos fue dado el abecedario, el Evangelio, para entender, queridos, porque seremos probados una y otra vez con las tablas de la ley, a ver si entendimos la lección que está detrás de símbolo, ¿verdad? No tenemos ninguna razón para temer mientras miramos a Jesús, ninguna razón para dudar de que Él es capaz de salvar hasta el extremo a todos los que vienen a Él. Pero podemos temer constantemente que nuestra vieja naturaleza obtenga de nuevo la supremacía, que el enemigo idee alguna trampa por la que volvamos a ser sus cautivos. Y esta es nuestra desgracia constantemente, mis queridos. Esta es nuestra desgracia. No vigilamos, no entendemos, no nos sometemos, no queremos entrar en el lugar santísimo para ser purificados, santificados, ¿verdad? Debemos obrar nuestra propia salvación con temor y temblor, porque es Dios quien obra en vosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero ¿puede Dios hacer contra mi voluntad? Si yo no colaboro, ¿puede hacerlo? ¿Entendéis, queridos? No se puede hacer. Hay un otro que nos reclama. ¿Por qué? Porque nos gusta este mundo. No nos negamos a abandonar el pecado. Necesitamos un cordero ensangrentado una y otra vez. Necesito sangre y me niego a entrar en el lugar santísimo para ser purificado. Me niego. No quiero crecer. Yo necesito sangre porque no quiero hacer nada más. Con la sangre me basta.
Debemos de crecer, queridos, y entender de una vez cuál es nuestra mayor necesidad. Cristo mi justicia, ¿verdad? Con nuestras limitadas facultades debemos ser tan santos en nuestra esfera como Dios es santo en la suya, ¿verdad? Es decir, requiere de nosotros todo el esfuerzo posible para abandonar el pecado. Si no hay un esfuerzo posible, ¿cómo nos puede reclamar Cristo ante el enemigo que siempre nos acusa? ¿Cómo puede tratar de reclamarnos? Si yo no hago ningún esfuerzo, ¿qué diría el enemigo? Pero míralo, si le gusta este mundo, ¿dónde lo quieres llevar? No, que le gusta este mundo. No te lo puedes llevar. Y nos puede justificar Cristo cuando me gusta el pecado, cuando me gusta este mundo, cuando quiero permanecer aquí porque yo necesito sangre infinitamente, negándome crecer, negándome entrar en el lugar santísimo. No puede Cristo hacer nada, queridos, y esto es lo que nos trata de decir. Dejad de gustaros este mundo, el yo ha de morir, porque ese yo nos mata. Y permitámosle a Cristo que nos transforme, que nos purifique, que nos santifique. Esto es lo que nos trata de decir y nos negamos una y otra vez a entenderle. Nos negamos, ¿verdad? Basta ya de engaños. ¡Qué locura, queridos! ¡Qué locura! Dice, en la medida de nuestra capacidad, hemos de manifestar la verdad, el amor y la excelencia del carácter divino. ¿Y qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que está esperando Dios de mí? Dice, yo sé cuál es tu naturaleza. Yo sé cuáles son tus capacidades. Pero ¿sabes lo que necesito? Que te tires al agua. Que te tires al agua, que confíes. Tú tírate al agua. Porque entonces yo podré poner mi espíritu. Puedo reclamarte ante el dueño de este mundo, ¿verdad? Pero no queremos entrar en el agua. No queremos hacer ningún esfuerzo. Nosotros queremos sangre, ¿verdad? Continuamente. No queremos negarnos al pecado y a este mundo. No queremos. Nos gusta. Y Cristo no nos puede reclamar, queridos. ¿Cuál es el argumento que Cristo puede plantear ante su enemigo para reclamarme a mí? Cuando me gusta el pecado, me gusta este mundo, me gustan las cosas como están. ¿Cuál es el argumento? ¿Os dais cuenta, mis queridos? Ninguno. El otro tiene todos los argumentos, pero míralo cómo vive. Mira lo que le gusta. Le gusta este mundo, le gusta mi propuesta. ¿Dónde lo quieres llevar? ¿Entendéis la profundidad del Evangelio, queridos? Como la cera toma la impresión del sello, así el alma debe tomar la impresión del Espíritu de Dios y retener la imagen de Cristo. Nos tiene que gustar a Cristo. Tenemos que desear que Cristo obre en nosotros y que impregne su sello, porque este será el argumento que reclamará el enemigo. Le dirá, este hombre ya no le gusta este mundo, este hombre quiere vivir en el reino de Dios. Y ante tal argumento, ¿qué puede reclamar el enemigo? ¿Os dais cuenta? Ahora entendemos el juicio. ¿Entendemos, queridos, qué es lo que quiere de Dios de nosotros? De esto se trata, mis queridos hermanos, de argumentos. Estamos en una batalla y un conflicto universal. En dos partes, cada una necesita argumentos para ganar la batalla. ¿Y a quién damos nosotros argumentos? ¿A quién apoyamos en este juicio contra Dios? ¿A Dios o a su enemigo? Esto necesitamos comprender, queridos. Debemos crecer cada día en belleza espiritual. Este es el proceso de educación. Dios trata de ayudarnos a comprender los encantos de Jesús, cómo obra el Espíritu, ¿verdad? Nos ayuda a crecer y entender cómo funciona el reino de Dios y querer en verdad estar allí. ¿Y cuál es la mayor demostración? Amar, queridos, amar. Esto es lo que nos presenta cuando nos coloca las tablas de la ley. Nos dice, mi espíritu se manifiesta de esta manera. Ama. ¿Lo quieres? Reclámalo. Reclámalo. Y luego sométete. Sométete, acepta, ama. Esto es todo lo que espera Dios de nosotros.
Pero nos negamos a entender esta realidad profunda, queridos. Nosotros nos quedamos en la superficie del Evangelio. Nos negamos a ser ingenieros y por nosotros, ¿verdad?, tratar de ingeniar, de entender cómo obra Dios. Nos negamos. Nosotros queremos estar en la carrera. Necesitamos sangre constantemente. Y cuando llegamos a la cumbre, al momento de recibir el título, vuelta atrás otra vez. Porque nosotros necesitamos sangre. No queremos ser ingenieros, ser transformados, recibir el título, ¿verdad? Esta es la profunda realidad y la desgracia del pueblo de Dios en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? A menudo fracasaremos en nuestros esfuerzos por copiar el modelo divino. ¿Lo sabe Dios o no lo sabe? ¿Entendéis, mis queridos? ¿Sabe Dios cómo soy? ¿Entiende mi condición? Claro que sí. ¿Qué es lo que no entiende? Que persista en ella, que no me di cuenta que necesito algo más, que me falta algo más y que pida este algo más, ¿verdad? A menudo fracasaremos en nuestros esfuerzos por copiar el modelo divino. A menudo tendremos que inclinarnos para llorar a los pies de Jesús a causa de nuestras deficiencias y errores. ¿Y esto qué significa? Que nos damos cuenta que necesitamos algo más. Necesitamos algo más. Y este es el proceso de pide, yo te lo voy a dar, lo recibirás, ¿verdad? Pero no debemos desanimarnos, debemos orar con más fervor, creer más plenamente e intentar de nuevo con más firmeza, crecer a semejanza de nuestro Señor. No desistir, queridos. Esto espera de nosotros argumentos, no desistir. Yo no puedo. Peco hasta que Cristo viene, yo no puedo. ¿Y cuál es el argumento que tiene que utilizar Cristo ante su enemigo? ¿Cuál es el argumento? ¿Os dais cuenta, mis queridos? Ninguno. Nosotros lo desarmamos, ¿verdad? Al desconfiar de nuestro propio poder, confiaremos en el poder de nuestro Redentor y rendiremos alabanza a Dios, que es la salud de nuestro rostro y nuestro Dios. ¿Pero entendemos nosotros estas realidades? Esto espera Dios de nosotros, queridos. Que crezcamos, que maduremos, que entendamos los símbolos, ¿verdad? Que pasemos ya del abecedario a una experiencia real con el Espíritu. Y no mirar para atrás constantemente. Considerar que esta nueva experiencia, Cristo en mí lo es todo, es un engaño. ¡Qué tremendo, queridos! ¡Qué tremendo! Una negación constante de crecer, de entender a Dios, de experimentar a Dios. Cristo en mí es mi justicia, lo es todo. ¿Qué más necesito? Donde hay unión con Cristo, hay amor, hay el Espíritu, hay obra, ¿verdad? Se ve frutos. Cualesquiera que sean los otros frutos que podamos dar, si falta el amor, si falta el Espíritu, no sirven de nada, porque son frutos engañosos de un otro, que simula. ¿Qué es lo que les pasa a muchos que viven en el lugar santo hoy, en el mundo evangélico? No necesitan el día de la expiación, ni siquiera se enteran de una cosa semejante. Están contentos con la sangre de Cristo, un cordero que sangra continuamente, porque ellos siguen pecando y pecando y pecando. ¿Y qué dijeron? Porque entendieron que les falta algo. ¿Qué dijeron? No, la ley está colgada en la cruz. ¿Para qué necesitamos ley? Nos acusa constantemente. Nos contentamos con el Cordero de Dios, con la sangre que gotea una y otra vez. Pero nos negamos a entrar en el día de la expiación, que seamos purificados, santificados y glorificados. Esta es la profunda realidad, queridos, que no queremos entender. Si falta el amor, si falta el Espíritu, no sirven de nada. El amor a Dios y al prójimo es la esencia misma de nuestra religión. ¿Es realidad o es una realidad simulada, una realidad virtual? Y nunca hemos experimentado esta profunda realidad. Amar como Dios ama. ¿Verdad? Nos falta el Espíritu, por eso no sabemos amar. Simulamos, creemos,
Nos inventamos psicologías y un montón de filosofías y un montón de cosas más para simular que nosotros amamos. Sin Cristo. Esto es un engaño, queridos. Esto es un engaño. Un enemigo nos hace no entender la realidad, vivir en una realidad virtual y que no es la realidad de Dios. Por eso digo que necesitamos crecer, conocer a este Cristo, a este Dios, una realidad real, una experiencia real en nuestra vida. Este es el culmen, el sumum de todo el Evangelio. Este Dios personal, real, hoy, aquí, ahora. A esto tenemos que llegar, queridos. Nadie puede amar a Cristo y no amar a sus hijos. ¿Entendemos en toda la profundidad? ¿Entendemos la hipocresía que nosotros tratamos de experimentar? Cuando somos egoístas unos con otros mientras decimos amar a Cristo, dice nadie puede amar a Cristo y no amar a sus hijos. ¿Entendemos esta profunda realidad? Cuando estamos unidos a Cristo, tenemos la mente de Cristo. ¿Vivimos esta experiencia? ¿Amamos como Cristo amó? ¿Obramos como Cristo obró? ¿Nos sometimos como Cristo se sometió? ¿Es esta nuestra experiencia? Ojalá, amén, ojalá. Pero necesitamos entender el plan de Dios, queridos. La boda del Cordero y el propósito de por qué la boda del Cordero. ¿Qué ocurre en el decreto divino? Necesitamos entender a Cristo, aceptar a Cristo y su plan. No lo que yo creo, no, su plan. Porque de otra manera, moriré, queridos. Moriré engañado por un supuesto Cristo, un falso Cristo. La pureza y el amor brillan en el carácter, la mansedumbre y la verdad controlan la vida, la expresión misma del rostro cambia, dice. ¿Es esta una experiencia real? Esta es la pregunta clave, queridos. ¿Es esta una experiencia real para mí? Cristo que mora en el alma ejerce un poder transformador. ¿Aceptamos esta realidad? ¿Entendemos esta realidad? ¿Experimentamos esta realidad? Cristo que mora en el alma ejerce un poder transformador y el aspecto exterior da testimonio de la paz y la alegría que reinan en el interior. Bebemos del amor de Cristo como el sarmiento se nutre de la vid. Si estamos injertados en Cristo, si fibra a fibra nos hemos unido a la vid viva, daremos evidencia del hecho dando ricos racimos de frutos vivos. Si estamos conectados con la luz, seremos canales de luz y en nuestras palabras y obras reflejaremos la luz al mundo, queridos. Un evangelio real y el mundo conocerá a este Cristo real, a este Dios personal, a este Cristo que me justifica, ¿verdad? Me transforma. Aquellos que son verdaderamente cristianos están unidos con la cadena de amor que une la tierra con el cielo. ¿Cuál es esa cadena? Su espíritu en nosotros, queridos, una cadena, dice. Su espíritu en cada uno de nosotros forma una cadena que une la tierra con el cielo, que une al hombre finito con el Dios infinito. ¿Entendemos la profundidad? La luz que brilla en el rostro de Jesucristo resplandece en los corazones de sus seguidores para gloria de Dios. Contemplando, hemos de llegar a ser cambiados. Contemplando, hemos de llegar a ser cambiados. Y al meditar en las perfecciones del modelo divino, desearemos llegar a ser totalmente transformados y renovados a la imagen de su pureza. ¿Hemos llegado a esta conclusión? ¿Queremos nosotros a este Cristo que nos purifica y nos santifica? ¿O somos autosuficientes? Nosotros entendemos, nosotros sabemos, nosotros tenemos a este Cristo. Es por la fe en el Hijo de Dios que la transformación
tiene lugar en el carácter y el hijo de la ira se convierte en hijo de Dios. En verdad, no una simulación. Pasa de la muerte a la vida, se vuelve espiritual y discierne las cosas espirituales. Discierne las cosas espirituales. ¿Por qué no entendemos ni siquiera cuando se nos coloca la verdad por delante? ¿Por qué no la entendemos? ¿Porque tenemos a Cristo? ¿En verdad? ¿O experimentamos una simulación? Por eso no entendemos la verdad. ¿Verdad? Ni siquiera cuando Dios nos la coloca por delante, porque esta verdad no es de hoy, queridos. Lleva tanto tiempo entre nosotros. ¿Por qué no la entendemos? ¿Por qué no la experimentamos? ¿Porque tenemos a Cristo? Queridos, necesitamos crecer. Necesitamos entender la realidad de Dios, no la que nosotros nos gusta o creemos saber. Es por la fe en el Hijo de Dios que la transformación tiene lugar en el carácter y el hijo de la ira se convierte en hijo de Dios. Pasa de la muerte a la vida, se vuelve espiritual y discierne las cosas espirituales. La sabiduría de Dios ilumina su mente. ¿Cómo puede ocurrir esto? Solamente de una sola manera, cuando su espíritu está aquí. Solamente así. Y contempla cosas maravillosas de su ley, dice. Contempla cosas maravillosas de su ley. Entiende cómo se manifiesta la ley. Entiende cómo se expresa la ley. Entiende la realidad del reino de Dios. A medida que el hombre se convierte por la verdad, la obra de transformación del carácter continúa. ¿Hasta dónde? Hasta en la eternidad. Nunca va a parar. Recordad que le dijo a Adán: creced, multiplicaos. ¿Entendéis? Nunca va a parar. Jamás. Tiene una medida creciente de entendimiento. No se queda con el abecedario, sino que termina la carrera, obtiene el título y empieza a ingeniar, a pensar, a multiplicar, a crear, porque esto fue lo que Dios nos dio como tarea. Creced, multiplicaos. ¿Entendemos nosotros esta realidad? ¿O le tenemos miedo? ¿Verdad? Al convertirse en un hombre de obediencia a Dios, tiene la mente de Cristo. ¡Qué profundas palabras, queridos! Y la voluntad de Dios se convierte en su voluntad. ¿Entendéis qué simbiosis? ¿Qué simbiosis? Fibra por fibra nos unimos a Cristo. Somos uno con Cristo. ¡Qué experiencia maravillosa! ¡Qué experiencia maravillosa, queridos! Necesitamos entender esta realidad y no vivir una simulación, ¿verdad? Un engaño y creer que aquello es la verdad. El que se pone sin reservas bajo la guía del Espíritu de Dios. ¿Entendéis lo que nos dice? El que se pone sin reservas, ninguna. El que se pone sin reservas bajo la guía del Espíritu de Dios encontrará que su mente se expande y se desarrolla, pasa del abecedario, empieza a entender y a vivir, a experimentar el reino de Dios desde aquí. Por eso lo dijo Cristo: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Cómo? Cristo en mí lo es todo. ¿Qué más necesito? ¿Entendéis lo que me está diciendo? ¿Es esta nuestra experiencia? ¿Entendemos nosotros la realidad de Dios hoy, aquí, en mi vida? Esta es la experiencia que tenemos que llegar a ella, queridos. Y nos negamos. Este es un engaño. Basta ya. Basta ya. Querido, más te vale aceptar que estás bajo engaño y aceptar el plan de Dios, querido. ¿Verdad? Obtiene una educación en el servicio de Dios que no es unilateral y deficiente, desarrollando un carácter unilateral, sino que resulta en simetría y plenitud. ¿Qué nos dice aquí? Obtiene una educación en el servicio de Dios que no es de mí, no es unilateral, yo entiendo, ¿verdad? Eso es lo que trata de decir. No, yo entiendo, sino que es una educación que dice, desarrollando un carácter, sino que resulta en simetría y plenitud. ¿Simetría con quién?
con la mente de Cristo. ¿Cómo? A través de su Espíritu. ¿Entendéis? Es una educación que va de arriba abajo. Es compartida, ¿verdad? Porque ¿a quién tenemos que semejarnos? A Cristo, a la imagen, a su mente, a su carácter. Eso es lo que necesitamos adquirir. Las debilidades que se han manifestado en una voluntad vacilante y un carácter impotente son superadas. ¿Tenemos a Cristo? ¿Y por qué creemos lo que creemos si tenemos a este Cristo? ¿Por qué seguimos vacilantes e impotentes? ¿Por qué no entendemos el plan de Dios, la voluntad de Dios? Pues la devoción y la piedad continuas ponen al hombre en una relación tan estrecha con Cristo que tiene la mente de Cristo. ¡Qué palabras! Es uno con Cristo. ¡Qué palabras! A las cuales nos negamos a aceptar, experimentar, vivir, teniendo solidez y fuerza de principios. Solidez y fuerza de principios. Yo sé en quién he creído. Y no me muevo por los vientos de doctrinas. No, yo sé en quién he creído, porque lo he experimentado. ¿Entendéis? Su percepción es clara y manifiesta esa sabiduría que viene de Dios. Esta es la experiencia real con Cristo. Esta es la experiencia real y no otra. Dice Santiago, ¿quién es un hombre sabio y dotado de conocimiento entre vosotros? Que muestre sus obras con mansedumbre de sabiduría. La sabiduría que viene de lo alto es primero pura, luego pacífica, amable y fácil de tratar, llena de misericordia y de buenos frutos, sin parcialidad y sin hipocresía, y el fruto de la justicia se siembra en la paz de los que hacen la paz. Esta será la sabiduría manifestada por quien toma la copa de la salvación e invoca el nombre del Señor. Cuando dice toma la copa de la salvación, ¿qué les dijo Cristo a los apóstoles? ¿Podéis vosotros beber conmigo de esta copa? Y les dijo, en verdad beberéis, porque si no, no veréis el reino de Dios. Hay que ir a la cruz. El yo tiene que morir. Y los apóstoles lo experimentaron en realidad. No solamente murieron a este mundo, sino que experimentaron la muerte real. ¿Entendéis? Por eso nos dice, por quien toma la copa de la salvación e invoca el nombre del Señor, quien se va a la cruz y no quiere más que a Cristo, nada más, solo Cristo. Con Él me basta, no necesito nada más. Esta salvación que ofrece el perdón al transgresor le presenta la justicia que soportará el escrutinio del Omnisciente, da la victoria sobre el poderoso enemigo de Dios y del hombre. Este es el más poderoso argumento, ir a la cruz y no querer nada más que a Cristo, morir a este mundo. No queremos nada de aquí, solo a Cristo y su cruz. ¿Entendéis? Sumisión hasta la muerte. Este es el símbolo de la cruz. Sumisión hasta la muerte, queridos. De la victoria sobre el poderoso enemigo de Dios y del hombre, proporciona la vida eterna y la alegría para su receptor, y bien puede ser un tema de regocijo para los humildes que lo oyen y se alegran, porque los sabios la niegan, como siempre en la historia. ¿Quién está engañado, queridos? ¿Quién está engañado? La hermosa parábola que Cristo dio de la única oveja perdida, del pastor que dejó las 99 para ir en busca de la que se había perdido, ilustra la obra de Cristo, la condición del pecador y el regocijo del universo por la salvación del alma. El pastor no miró despreocupadamente a las ovejas y dijo, tengo 99 y me costará demasiado trabajo ir en busca de la que se ha extraviado. Que vuelva y yo abriré la puerta del redil para que entre. Pero no puedo ir tras ella. ¿Sabes lo que nos dice aquí? Que Cristo, cuando se dio cuenta que el hombre falló, se separó de Dios, abandonó 99 mundos, símbolo, entended los símbolos, dejó las 99 ovejas en el cielo
y vino para entregar su vida para esta única que se extravió. De esto nos habla, queridos, nuestro pastor, este Dios que no mata, este Dios que muere Él por el hombre. Ojalá entendiéramos esto y dejaríamos de predicar barbaridades, que nuestro Dios mata. No, nuestro Dios se mata, ¿verdad? Muere por la oveja perdida, entrega su vida. Eso es lo que hace nuestro Dios. El otro sí que mata. El otro sí que mata. Pero nuestro Dios no. Nuestro Dios entrega su vida por sus ovejas. Es totalmente distinta la experiencia. Y yo abriré la puerta del redil para que entre, pero no puedo ir tras ellas. No. Apenas se extravía la oveja, el semblante del pastor se llena de dolor y ansiedad. Esta es la experiencia de Cristo. Cuenta y recuenta el rebaño, y cuando está seguro de que una oveja se ha perdido, no se duerme. Deja las 99 dentro del redil, y por más oscura y tempestuosa que sea la noche, por más peligroso y desagradable que sea el camino, por más largo y tedioso que sea el servicio, no se cansa, no vacila, hasta que la perdida es encontrada. ¿Entendemos la obra de Cristo? ¿Entendemos a nuestro pastor, el verdadero pastor? Ojalá, mis queridos hermanos, ojalá que tengamos esta experiencia, ¿verdad? Y cuando la encuentra, se echa la oveja cansada y agotada al hombro, y con la alegre gratitud de que su búsqueda no ha sido en vano, la lleva de vuelta al redil. Esta es la obra de Cristo, la lleva de vuelta al redil. ¿Le creemos? ¿Confiamos en Él? ¿Le deseamos? Su gratitud se expresa en los melodiosos cantos de júbilo, y llama a sus amigos y vecinos diciéndoles: alegraos conmigo porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Habla del cielo, queridos. Invita a la cena de la boda del Cordero, que tendrá lugar en el cielo, en donde todo el cielo se gozará, porque este mundo ha sido rescatado. A todos aquellos que han aceptado al pastor, su obra, su sacrificio, su redención, su transformación. Así, cuando el gran pastor de las ovejas encuentra a un vagabundo, los ángeles celestiales responden a la nota de alegría del pastor. Cuando el perdido es encontrado, el cielo y la tierra se unen en acción de gracias y regocijo. Habrá alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepienta. Uno solo basta para glorificar a Dios. Solo uno. Pero Dios preparará una generación para que glorifique a Dios, para que justifique a Dios, más que por 99 justos que no necesitan arrepentirse, que se quedarán aquí, que morirán desgraciadamente. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión nos pueda ayudar. Les invito, mis queridos hermanos, no tenéis que escucharme a mí. No tenéis que creerme a mí. Queridos, necesitamos ir a lo escrito está. Esto es lo que importa en verdad. Vosotros debéis de tener acceso al mismo espíritu como yo. Y debéis de entender lo mismo que yo. Por lo tanto, aquel que cree que estoy engañando, que pregunte a su Señor: ¿cuál es la verdad? ¿Es su experiencia vital la de lo escrito está? Deja a este engañador a un lado. No necesitas creerme a mí, porque yo no soy nadie. Vete a Cristo, escucha a Cristo, entiende a Cristo, y por último, experimenta a Cristo. Porque cuando experimentas a Cristo, que es justo lo que nos ha contado aquí, tu vida no la reconocerá nadie, ni siquiera tú mismo. Será una experiencia tan tremenda que te quedarás sin palabras. Y este es mi deseo para cada uno de vosotros, mis queridos hermanos, que vivamos a este Cristo personal, que tengamos esta experiencia única
única que nos llevará al redil, al reino de Dios. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos ayude a entender su palabra y que tomemos nuestras decisiones, nuestras elecciones y proclamemos la verdad a un mundo que está en necesidad. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.